yo tengo una duda en cuanto a qué se refiere siempre que dice unidad marginal, costo marginal. Eso no lo vimos todavía. Marginal quiere decir uno más. Uno más. Eso nomás, yo quería saber si estaba en lo cierto o no, nada más. Gracias. Marginal es siempre cuando hablamos de uno más. De algo más. Si yo quiero saber el costo marginal, quiero saber lo que uno más me cuesta. Si yo quiero saber la producción marginal, quiero saber lo que uno más me aporta. Eso lo vamos a ver cuando veamos producción, pero podemos ir adelantando ya el concepto de marginalidad, que es un concepto muy importante dentro de lo que es economía. ¿Bien? Gracias. Disculpe, profe, le pregunto, para repasar, ¿podemos usar las actividades del aula virtual? Por supuesto. Muchas gracias. Bien. Perdón, de las actividades que enviamos. Perdón, ¿cómo dijo? ¿Qué son las actividades que enviamos a las que se refiere? Claro, todo es parte del estudio, digamos. ¿Alguna otra duda? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Te consulto, usted nos dijo que el lunes el examen y nos había dicho que una clase anterior íbamos a tener un tema de repaso, o sea que no se va a dar la clase de repaso. No, yo no dije eso. Te dije que iban a tener una clase de repaso antes del parcial. El lunes no es parcial. ¿No es el lunes? No. El lunes no es parcial. Todos estamos entendidos que el lunes tenemos parcial. No, el lunes tienen un parcialito, un pequeño examen / trabajo. No es el parcial. El parcial lo van a tener después de la unidad 7. Ah, bueno, gracias. Por eso no tienen clase de repaso. Pero igual, Fabiola creo que es, igual rendimos el lunes, es un examen. No falten el lunes. Porque es muy importante. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta puntual sobre lo que dimos hasta ahora? ¿No? Bien, entonces, sobre introducción, sobre cualquiera de los temas que vimos hasta ahora, ¿no hay ninguna duda? Y profe, yo no entiendo todavía la parte de oferta y demanda, pero bueno, no sé, usted me dijo que en la clase de repaso iba a poder preguntar de nuevo. ¿Qué de oferta y demanda no entendés? No me vas a decir que no entendés nada. Me vas a decir que no entendés nada. No, porque yo, o sea, en mi saber vulgar, entiendo por demanda qué es lo que uno compra y oferta lo que uno vende. Pero eso es, si eso es así, entiendo todo. Si no, estoy en el horno. Fabiola, vos estuviste las 2 clases anteriores. Sí, en todas las clases no perdí ninguna. Sí, yo eso me acuerdo, pero a ver, Fabiola, nosotros vimos lo que era demanda, vimos el concepto de demanda, vimos lo que era oferta y el concepto de oferta. Te diría que repasen los powers, creo que están, si no, hoy, entre hoy y mañana ya me ocupo de todo lo que tenga que ver con el aula virtual y de ustedes. Y demanda es lo que un grupo de personas está dispuesto a adquirir en un momento y lugar determinado. Entonces, y oferta es lo que un grupo de personas está dispuesto a ofertar en un momento y lugar determinado. La demanda tiene una relación inversa con el precio, es decir, aumenta el precio, disminuye la demanda. Sí. La oferta tiene una relación directa, aumenta el precio, aumenta la oferta. Cuando se cruzan tenemos el punto de intersección. Este punto de intersección puede, mejor dicho, las curvas pueden verse afectadas por otros factores diferentes al precio, que son los factores que ya vimos, que hacen que se desplace hacia la izquierda y hacia la derecha, generando un nuevo punto de equilibrio, que va a modificar su cantidad y su precio. ¿Sí? Puede ser, dependiendo de qué afecte a qué curva y cómo la afecte, se va a desplazar hacia un lado o hacia el otro esa curva, y va a generar un nuevo punto de equilibrio, que puede ser que aumente o disminuye tanto la cantidad de equilibrio como el precio de equilibrio. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Después habíamos visto lo que era exceso de oferta, exceso de demanda, anomalías a la ley de demanda. Las 3 anomalías
Vimos también lo que tenía que ver con elasticidad de demanda de precio. Bueno. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿me escucha? Sí. Nosotros dimos en la clase análisis de los cambios en el equilibrio. ¿Explicó eso? Análisis de los cambios, sí. Vimos Sí. qué pasa cuando tenemos un exceso de oferta o demanda. Porque estoy viendo el gráfico y no entiendo. ¿Vos estuviste en la clase pasada? Sí estuve, pero no recuerdo justamente que haya explicado eso, no recuerdo. Lo demás sí, pero eso Bueno, no. miren, yo estoy viendo acá en el aula virtual, estoy mirando justo ahora qué es lo que tienen ustedes. Tienen las clases de Ataliva, tienen material, tienen el libro de Adam Smith, tienen estructura de mercado, tienen muchas cosas. Así que revisen ahí. Si tenés alguna pregunta concreta, lo podemos revisar ahora, de lo que no estés entendiendo. No, profe. Entregaron los trabajos, a ver, voy a mirar un poquito si entregaron los trabajos estos. Participantes. Disculpen, yo empecé a mirar. Enviado 57, no puede ser. ¿Por qué tengo enviado 57 trabajos? Porque habrán enviado. Ah, este era individual. Porque este sí era individual, está bien. Está bien entonces. El que tiene que ser menos son los otros dos. Bueno, eso ahora esta semana me voy a sentar a corregir. Bien. Profe, yo empecé a mirar las clases grabadas del profe Taliba para Sí. sacarme algunas dudas, para no estar consultándolas en la clase. Y yo las recomiendo mirar esas también, porque es como la clase grabada de él el año pasado. Y Claro. si alguno tiene duda, puede sacársela ahí nomás, porque todos los chicos en las clases también sacaban sus dudas. Bien, 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 gracias. Bueno. Ustedes tienen acceso al aula virtual, el aula virtual les da un montón de material que tienen que saber aprovecharlo, digamos. Yo estoy acá en vivo y en directo para sacarle cualquier otra duda y para dar la clase propiamente dicha, pero es mejor si ustedes, antes de venir a la clase de fallos de mercado, por ejemplo, miran la clase grabada del año pasado, entonces cuando vienen es un repaso o preguntar directamente las dudas que tengan al respecto del tema. Sería mucho más eficiente, van a aprender mucho más. Bueno. Bien. Fallos de mercado. ¿Qué quiere decir fallos de mercado? Hoy les adelanto que hoy no tengo diapositivas, así que hoy la vamos a dar en vivo y en directo a la clase. Vamos a hacer un poco de ayuda del pizarrón y nada más. Como su nombre indica, fallos de mercado quiere decir cuando el mercado no funciona correctamente. Entonces, ¿a qué hacemos alusión? ¿Cuál es el funcionamiento del mercado? Ahí viene la primera pregunta. Según su concepto, ¿cuál es la finalidad del mercado? ¿Llegar a un punto de equilibrio? No, eso es parte de su dinámica. El intercambio de bienes. El intercambio de bienes y servicios. Exactamente. ¿Qué pasa? Y esos intercambios de bienes y servicios, podríamos decir que son una manera de asignación de bienes y servicios. Es decir, el mercado lo que hace es asignar los bienes y servicios dentro de una sociedad. O sea, básicamente tiene la función de asignar los bienes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, si yo tengo un fallo del mercado, ¿qué es lo que va a pasar o lo que no va a pasar? No se estaría dando el equilibrio. El equilibrio puede no darse por un montón de razones, pero básicamente el mercado va a ser ineficiente a la hora de cumplir su función, es decir, a la hora de asignar los bienes y servicios. Entonces, esto creo que lo habíamos comentado en algún momento, de qué otra manera puede
la sociedad o la economía asignar los bienes y servicios, que no sea el mercado. Por medio de la del Estado. Exactamente, al medio del Estado. Es decir, yo puedo tener una economía de mercado o una economía planificada, donde el Estado es quien decide y asigna los bienes y servicios. Hoy en día, en realidad es una discusión superada hablar de mercado o Estado. Hoy en día nadie discute, nadie se propaga o promueve que sea una economía, que exista una economía planificada. Pero al mismo tiempo tampoco se discute, por lo menos en los países serios, que exista una regulación de parte del Estado en la economía. Es decir, para que la economía sea eficiente, tiene que haber una asignación de bienes por medio del mercado, utilizando al Estado como regulador del mercado. ¿Por qué el Estado tiene que regular el mercado? Y esto es muy fácil. Si el Estado no regula, van a darse lugar a fallos de mercado. El primero y más grande de todos, la aparición de los monopolios. Entonces, el Estado tiene que garantizar la libertad del mercado. Si el Estado no garantiza la libertad del mercado, el mercado o el comportamiento de algunos individuos dentro del mercado va a llevar a que existan fallos. ¿Cuáles son esos fallos? Bueno, hay varios. Por ejemplo, La competencia imperfecta. La competencia imperfecta. Dentro de la competencia imperfecta vamos a tener dos, el monopolio y el oligopolio particularmente. Vamos a tener las externalidades, vamos a tener la información imperfecta, vamos a tener, ya dijimos externalidades. Mercado incompleto, gracias. Ven, eso pasa cuando ya estudian. Fallas de información. Entonces, bueno, ayúdenme a ir enumerando acá. Inflación y desempleo. Imperfecta sería el primero. Entonces, después, información asimétrica. vamos a tener problemas con la información. ¿Cómo es este teclado? La inflación y el desempleo también. Información. Inflación. Desempleo. Las externalidades. Externalidades. Más. ¿Positivas o negativas? No, las negativas. Las negativas. Ojo, ojo, cuidado con eso. Las externalidades que generan fallo de mercado siempre son las negativas. Ah, perfecto. Competencia completo está. Competencia imperfecta. Mercado incompleto. ¿Qué más? La competencia imperfecta. Bienes públicos. Competencia imperfecta. Bienes públicos. Bien. Todo esto generan fallos de mercado. Si ustedes prestan atención, también tienen una relación. Habíamos dicho que, fíjense ustedes esto. A ver cómo lo dibujo. Esto era más fácil cuando tenía el pizarrón físico. ¿Se acuerdan cuando vimos nosotros el concepto de eficiencia, no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Habíamos dicho que tenemos un enfoque integrador, ¿no? Económico, ecológico, social e institucional. Fíjense que de alguna manera la mayoría de estas causas lo que hacen es hacer mella, percudir alguna de estas causas. Fíjense ustedes si no, la inflación y el desempleo en la economía, en la eficiencia económica directamente. Las externalidades desde el punto de vista ambiental,
o ecológico. El mercado incompleto también, la competencia imperfecta. Nos faltó una importante acá, ¿eh? Nos faltó una importante que es la corrupción. La corrupción es una causa y afecta directamente la eficiencia social. Entonces, no somos eficientes. Acá cabe otra pregunta muy importante, que es ¿cuándo somos eficientes? Habíamos dicho que cuando cumplimos toda esta gama, ¿no? Pero acá además vamos a tener que ver otro concepto de eficiencia que es muy importante, que es la eficiencia según Pareto. Porque está bien, yo digo que tengo que tener la eficiencia desde todo este punto de enfoque, ¿no? Tengo que darle un enfoque institucional, social, ambiental, económico, etc. Ahora, ¿cómo determino si estoy siendo eficiente en cada uno de esos casos? Esa sería otra pregunta. Que no lo empeore con ninguna otra persona. Que no lo empeore. Anda por ahí la cosa. Acá tenemos... voy a borrar esto. No hablar de ninguna otra, dice el de Pareto. Sí, más o menos. Más o menos, por ahí anda. Vamos a ver. Vamos a hacer un grafiquito. Esto lo vamos a dejar por acá. Vamos a hacer un grafiquito donde vamos a graficar la eficiencia según Pareto. En realidad, este no es un concepto que a mí me convenza demasiado, porque da lugar a muchas inequidades y muchas injusticias, pero en general es uno de los métodos de eficiencia más aceptados, ¿no? Así como para dibujar una curva acá. Bien. Ustedes hagan de cuenta que esto es un semicírculo bien hecho. Ahora, supongamos que yo tengo el nivel de satisfacción del grupo A. 1. Y el grupo de satisfacción del grupo A es. ¿Me suena? Entonces, yo como profesor puedo dedicarle mi tiempo a la comisión A1 o a la comisión A3. ¿Sí o no? Entonces puedo decirme, hoy me voy a dedicar a corregir los trabajos y contestar las dudas del grupo A1 o del grupo A3. ¿Sí? Digamos que yo tengo esta cantidad de tiempo, dedico esta cantidad de tiempo y esta cantidad de tiempo. En las dos líneas estoy graficando tiempo, desde ya se los digo, ¿no? Entonces, digamos que acá hay 2 horas. Yo dedico 2 horas a la comisión A1 y dedico 2 horas a la comisión A3. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguno no entendió esto hasta ahora? Que me diga ya. Yo no entendí, profe. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es un gráfico que simboliza la cantidad de tiempo que yo dedico a contestar las dudas de una comisión o de otra, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que yo le dedico, aquí hay 2 horas, y aquí hay también 2 horas. A una y otra comisión. ¿Sí? En esta comisión, si yo grafico esto y busco un punto intermedio donde se tocan estas curvas, voy a encontrar que está este punto. ¿Sí? Pero resulta ser que yo en realidad, por día, me llaman de la facultad ahora y me dicen que yo, en vez de atender 4 horas las dudas de los alumnos, tengo que atenderlas 6 horas.
Entonces, yo voy a tener que dedicarle 2 horas más a atender las dudas de los alumnos. La pregunta es, ¿los de qué comisión atiendo? ¿Los de la comisión A1 o A3? A1, por supuesto. Una hora y una hora. O podría ser una hora. ¿Se entiende? Yo puedo atender 1 hora más a la comisión A1 o, perdón, 2 horas más y 2 horas más. Entonces yo acá tendría, a ver si ahora me van siguiendo. Cuatro horas en una comisión y 2 horas en la otra. ¿Se va entendiendo ahora? O yo podría dedicarle 2 horas más a la comisión A3 y dejar a la comisión A1 con 4 horas, con 2 horas, perdón. ¿Sí? O podría decir, como alguien me dijo, 1 hora y 1 hora. Entonces, en este punto, yo acá le dedico 3 y 3. Lo importante es que yo ahora estoy atendiendo la máxima cantidad de horas que debo atender, ¿sí? Ya no estoy subatendiendo el curso. Entonces yo primero estaba acá. De acá me puedo ir 2 horas más para acá, 2 horas más para acá, o 2 horas más para acá. Lo importante es que yo esté sobre la curva de la capacidad de producción que tengo. Eso lo vamos a ver más adelante, que es lo que es frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Pero se relaciona con este concepto de Pareto. ¿Pareto qué es lo que dice? Pareto lo que dice es que mientras que yo esté sobre esta curva, utilizando la máxima cantidad que puedo, estoy siendo eficiente. Entonces realmente no importa si yo estoy haciendo 4 y 2, 2 y 4, 3 y 3, lo importante es que yo rinda lo máximo que puedo rendir. Eso es eficiencia según Pareto. Por eso Pareto define la eficiencia, el punto en el cual yo no puedo darle más a algo sin quitarle a otro. Es decir, supongamos ahora que yo estoy en este punto de aquí. A ver, supongamos que yo estoy en este punto, ¿no? La comisión A3 tiene 4 horas y la A1 tiene 2. Yo no puedo darle más horas a la comisión A3 sin sacarle horas a la comisión A1. Ni puedo darle más horas a la comisión A1 sin sacarle horas a la comisión A3. A diferencia de lo que ocurría cuando yo estaba en este punto. Cuando yo estaba en este punto, yo podía darle más horas a cualquier comisión sin sacarle horas a una, sin sacarle a la otra. Yo podía darle más a uno sin sacarle a otro. Entonces, porque en ese punto yo estaba siendo ineficiente, no estaba ocupando todas las horas que podía. ¿Se entiende este concepto? Sí, profe, se entiende. Sí, profesor. Bien. Acá es cuando yo empiezo a mirar las camaritas, a ver quién tiene más cara de perdido. ¿Y quién me está dando el sí automático así como loco? Pregunto. Pregunta. Entonces, según Pareto, si hay un punto de equidad, estoy siendo imperfecto e ineficiente. Porque no estoy ocupando la capacidad Pareto en ningún momento habla de equidad. Bueno, pero a Pareto la equidad poco y nada le importa. ¿Por qué?
Porque yo le podría dar, según Pareto, yo podría estar dándole, yo por eso le digo que a mí la teoría de Pareto no es que me convence demasiado, pero bueno, es lo que hay. Él habla de eficiencia, no de equidad o de justicia. Yo puedo estar en este punto. ¿Sí? Yo le pregunto es por qué. Yo puedo estar en este punto, quiero aclarar esto. En este punto yo estoy siendo eficiente según Pareto, pero yo a la comisión A3 le estoy dando 6 horas y 0 horas a la comisión A1. En este punto yo le estoy dando 6 horas a la comisión A1 y 0 horas a la comisión A3 y estoy siendo eficiente porque no tengo más recursos que dar. Ahora, eficiente y equitativo no es lo mismo. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, se entiende que para Pareto no le importa cómo, sino que cumpla con todos los horarios que se le pide, digamos. Que uno utilice los recursos al máximo. Eso es lo importante. Que no queden recursos ociosos. Que alguien reciba todo lo que se pueda dar. El cómo no importa mucho, por ahora. Después vamos a ver eso. ¿Se entiende? Por eso, Pareto dice que mientras yo esté en esta curva, ocupando todo lo que puedo, estoy siendo eficiente. No me queda nada sin ocupar. ¿Estamos hasta acá? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Entonces, repasamos lo que quiere decir mercado, cómo funciona el mercado y su criterio de eficiencia, que es una falla de mercado cuando el mercado no funciona eficientemente, es decir, no asigna los bienes de manera eficiente, y claramente tuvimos que ver el concepto de eficiencia. Ahora, todavía no hablamos del meollo de la cuestión. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuál es la consecuencia de que haya fallos de mercado? Bueno, las consecuencias son lo que pasa con las causas. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, si yo digo que el mercado tiene que asignar bienes y es ineficiente, yo me quedo sin bienes. O porque están a un precio que yo no puedo pagar, o bien porque no está la cantidad que yo demando. ¿Se acuerdan? Esos casos de exceso de oferta y de demanda. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, profe, sí. Bien. Sí, profe. En esos casos, disculpen un segundo. Bien, continuamos. Entonces, ahí está. Los mercados, por eso, por ejemplo, hablamos de los mercados, vamos a empezar con las causas, de mercados incompletos. ¿Cómo se dan los mercados incompletos? ¿Qué es un mercado incompleto? En un mercado incompleto, ¿qué es lo que me falta? Me faltan bienes o servicios. Bienes o servicios, muy bien. Falta activar la cámara nomás, Pedro. ¿Por qué nos faltan bienes y servicios? Pueden darse varias razones por las que ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo estamos? Por las cuales tenemos un mercado incompleto. Una de las más comunes en las economías en las que nosotros vivimos es por el avance de la tecnología. Muchas veces sucede que la tecnología avanza de manera tan vertiginosa que nosotros nos salteamos algunos avances tecnológicos. Sucedió, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo un poco viejo hoy en día ya, pero allá por el comienzo del nuevo milenio, ya cerca del 2000, 2003 más o menos, sucedía que los MP3 estaban en pleno auge. Y hubo toda una serie, gama y tecnología de MP3 que nosotros no llegamos a ver y no se llegó a comercializar
por el solo hecho de cuando se hizo masiva su comercialización, no llegaba a nosotros y para cuando pudo llegar ya había pasado, ya no se producía más. Fueron reemplazados por otra cosa. Entonces nosotros nos quedamos fuera de toda esa tecnología. Si ustedes buscan, en realidad en general no van a ver usados tampoco muchos MP3 de los que hubo en algún momento. ¿Sí? Por ejemplo, por las estructuras de costo. Las estructuras de costo que llevan a la realización o producción de determinados bienes es tan alta que hace que no se puedan fabricar. Y la importación o el traslado a veces termina siendo resulta muy costoso. Entonces, esa falta de bienes o ese aumento en los precios en determinados bienes hace que la producción de otros también sea muy costosa y que por lo tanto no se pueda hacer. Y entonces tenemos mercados vacíos, mercados que no llegan los bienes. Pasa mucho en los motores de los autos, eso acá, profe. Por el consumo. Por ejemplo. Por los motores, en los motores de los autos, que en otros países hay motorizaciones que no llegan acá. Por ejemplo. O por ejemplo, el nuevo Volkswagen T-Cross, por ejemplo, tiene una motorización obsoleta ya que podría reemplazarse con un motor con turbo, por ejemplo. Pero como es muy costoso, a Volkswagen le es más conveniente poner un motor, digamos, viejo en un vehículo nuevo que podría tener. Claro, pero o por ejemplo todas las gamas, fíjense ustedes, ahí tenemos un claro ejemplo con los motores, por ejemplo, no solamente eso, como menciona Mati, sino también los motores eléctricos. Fíjense ustedes, en Argentina no hay surtidores eléctricos. Cuando empiecen a masificarse, que ya se están masificando, ya se están vendiendo hoy en día motores eléctricos, y para eso uno necesita surtidores eléctricos también. Cuando se quieran masificar, en Argentina eso no va a llegar. ¿Por qué? Porque no está el mercado preparado. Entonces, como yo no tengo surtidores eléctricos, no puedo tener autos eléctricos. A veces el propio tamaño del mercado también me determina eso. No es rentable. Entonces se queda fuera. Para cuando las circunstancias o el tamaño del mercado sea rentable, seguramente quizá no es que vayan a desaparecer los motores eléctricos, pero seguramente quizá desaparezcan los motores eléctricos que hayan hoy en día y sean reemplazados por una generación más nueva. Fíjense ustedes, el más claro ejemplo de esto se da en los casos, para que se entienda. ¿Quién de aquí es del interior? Bien. A ver, Mara, ¿qué tan del interior sos? ¿De dónde sos? Soy de Misiones. ¿Qué parte de Misiones? Departamento Libertador General San Martín, de Albaupé. Bien. ¿Cuántas personas viven allí? Y aproximadamente 10.000 personas. 10.000, o sea que es un pueblo chico. Y es bastante chico. Bien. Si vos tenés algún problema médico un tanto específico, ¿podés acudir ahí en tu pueblo? No, me tengo que ir a la ciudad vecina o si es más complejo me tengo que ir a Posadas, a la capital. ¿Por qué? Porque no contamos con los recursos suficientes para atender un problema tan grave. O sea, solo hay una salita acá, ni siquiera hay un hospital de primera o de segunda. Bien, ¿por qué? Acá esto es lo que yo apunto. ¿Por qué en un pueblo de 10.000 personas no tenemos la complejidad suficiente para hacer, por poner un ejemplo, una intervención quirúrgica cerebral? Porque se concentran en las capitales, porque es donde hay más movimiento de personas. Porque es donde hay más personas. Porque si yo pusiera semejante aparataje en un pueblo de 10.000 personas, estadísticamente hablando, voy a tener un caso, por decirlo, cada 10 años. Y yo no voy a gastar semejante dinero para tener un caso cada 10 años. Por eso también es bastante crítico la inversión que se hizo ahora del estadio en Santiago del Estero, en un lugar bastante inaccesible,
se hizo un estadio que es para una X cantidad de personas que nunca van a contar, a no ser que sea un mundial o una fecha específica. Claro. Por eso a veces este tipo de inversiones son muy discutidas. Y hablamos de eficiencia en esos casos también, fíjense cómo se relaciona, de decir, ¿qué es más rentable? Este ya es un paso posterior en el análisis de la eficiencia. Cuando yo ocupo al máximo los recursos y digo, bueno, a partir de acá, ¿qué decisión va a traer mayor beneficio a la sociedad? ¿Sí? Y yo tengo que evaluar eso. Así es como se evalúan las políticas públicas. Entonces yo digo, bueno, yo estoy trabajando al máximo ya. Ahora, mi máximo esfuerzo, ¿hacia dónde lo oriento? ¿Qué necesidad voy a satisfacer? Bueno, esto es un claro caso. Profesor, sería como, por ejemplo, también las rutas que se construyen en lugares que, por ejemplo, no hay una cierta cantidad de tránsito y no lo hacen, por ejemplo, una repavimentación en lugares más transitados. ¿Podría ser eso también? Sí, también tiene que ver. Por ejemplo, si usted, ¿alguno de ustedes conoce la ruta 12? ¿Sí? ¿Conocen la ruta 12? La ruta 12. Sí. 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 Ahí Mar y la otra chica se están muriendo de risa, yo quiero saber de qué. ¿Pero conocen la ruta 12 a la altura de Entre Ríos? Yo soy de Entre Ríos, así que la conozco perfectamente. ¿Pero alguna vez pasaron la ruta 12 por medio de Entre Ríos? Sí, es un desastre esa ruta. El cráter, pero el pozo más chico parece un cráter de la luna. Eso no se repara. 127. Está También. peor la 127 ahora. ¿Por qué? Porque la 12 se reparó. La 127, pese a ser una ruta internacional, no se ha reparado. ¿Por qué? Usan más la 14, optaron por la 14. Porque se usa más la 14, se usa una sola ruta, claro. Entonces yo tengo la 14 que uso para tránsito internacional y la 12 la descarto. Es un error también en realidad, pero bueno. Pero es la 14 del corredor del Uruguay y la 12 del corredor del Paraná. Bien. Vamos a tener, bueno, estos son casos de mercados, habíamos dicho, incompletos. Ahí se nos borró nuestra listita. Bueno, siguiente punto, siguiente análisis. ¿Cuál era el siguiente punto, la siguiente causa? Fallos de información o información incompleta. Información incompleta o información asimétrica. ¿Por qué decimos información asimétrica más que información incompleta? Porque es cuando ambas partes, uno de ellos no tiene la información completa del producto que se está no existe vendiendo la o misma transaccionando. cantidad de información entre vendedores y compradores. Ahí está, muy bien Diego, pero me gusta más la definición de Victoria. No hay la misma cantidad de información, porque una de las partes podría no tener toda la información y la otra también. El problema es cuando ambas no tienen la misma cantidad de información. Y acá acuérdense del concepto de transparencia. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo que era los preceptos del mercado de competencia perfecta? Teníamos la transparencia. Y yo le decía que todos tienen toda la información o al menos todos tienen la misma cantidad de información. ¿Sí? Bueno, en ese todos tienen la misma cantidad de información, entra la información simétrica. ¿Qué sucede? Imagínense que ustedes van a comprar un auto usado, ¿sí? Y ustedes van y ven y aparentemente el auto está bien. Ahora, ¿qué pasa si ese auto tiene un fallo en el motor grave, inminente y que ustedes desconocen? Y el comprador va a creer que puede estar en malas condiciones y el que tiene la información completa es el vendedor, nada más. Claro. Suponiendo que el vendedor conoce. Una de las partes es perjudicada, en este caso el comprador. Claro, en ese caso el comprador se encuentra frente a lo que llamamos una selección adversa, ¿sí? Tiene una selección adversa porque está eligiendo un producto de cuyas características desconoce la totalidad. Y el vendedor incurre en riesgo moral. Riesgo moral y selección adversa
son las consecuencias de la asimetría en la información. Generan ineficiencias y generan fallo de mercado. Imagínense que ustedes dentro de un mercado donde compran un bien defectuoso, gastan su dinero y no obtienen el bien y servicio por el que pagaron. Porque en definitiva no lo obtienen, porque comprar un auto roto es lo mismo que nada. Profe. Sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los casos como las computadoras nuevas que vienen con Windows 10, por ejemplo? Hay computadoras muy potentes, en el caso de los últimos procesadores como Core i3 de Intel, i7. A decir, es un terrible procesador. Porque yo de computadoras nada. Bueno, es mucha tecnología para un sistema operativo que aparentemente es potente, pero ralentiza la máquina. ¿Sí? Estoy hablando de un producto nuevo. ¿Qué sucede en esos casos? Porque vos me estás diciendo que vos tenés una computadora muy buena con un sistema operativo muy malo. Exactamente, y es algo que ofrece el mercado. Por lo general muchos optan por cambiarse a un sistema operativo Linux, que es la competencia, o Mac, que cuesta mucho más. ¿Sí? ¿Qué sucede en esos casos cuando el mercado te ofrece un producto defectuoso? Y mira, en este caso particular que vos me estás preguntando, respecto de lo que venimos hablando de asimetría, en principio no hay. Porque vos, como vos me lo estás diciendo, vos ya tenés esa información previa a la adquisición del producto. O sea, la información está disponible, vos estás en internet, entras en un foro y en principio tienes, podríamos decir, coste cero esa información. ¿Sí? Yo lo estoy sabiendo, no es un vicio oculto, no es un vicio oculto en el mercado. Estamos hablando en términos de información, ¿no? Después podríamos analizarlo desde otro punto de vista. Por supuesto, porque la información, fíjate, estamos en un curso y vos me estás dando la información fehaciente. Esto por ejemplo, lo digo porque cuando fue el lanzamiento de este sistema operativo, fue como voy a destronar al sistema operativo anterior. Todas las computadoras que venían nuevas ya venían con este sistema operativo. Nadie le gana el Windows 95. Discuto con el 98 y el XP. Pero, a ver, se me fue la idea. Cuando es nuevo el producto hay muy poca información en el mercado y uno por ahí, por publicidad o por moda, a veces va y compra ese producto y se pega contra la pared. Me pasó. Compré una computadora con muy buena capacidad de proceso, pero el sistema operativo es un carro. En esos casos, vos lo que compraste es una computadora. Vos, como decís vos podés libremente cambiarla de sistema operativo. Porque vos por lo que pagaste es por la computadora en general. Al menos que hayas pagado la licencia específicamente de Windows para en este caso específico, no es tan fácil pasar de un sistema operativo a otro porque ya la computadora está preparada para el Windows 10. Bueno, ahí lo que tenemos es otro problema de fallos de mercado que tiene que ver con los mercados imperfectos. ¿Por qué con los mercados imperfectos? Acá estamos frente a un claro caso de oligopolio. ¿Por qué? Yo puedo tener un sistema operativo Windows, o puedo tener Mac, o puedo tener Linux. Corregime si me equivoco, Linux es un sistema libre, ¿no? Es un sistema, un lenguaje de programación. Sí, el Linux. Bien. Yo sé de programación, o tengo Windows, o tengo Mac. Son mis opciones. En general las personas no saben de programación, entonces o eligen Windows o eligen Mac. Para elegir Mac tenés que comprar los productos de Mac. Para elegir Windows tenés que elegir cualquier otra cosa. Entonces lo que terminás cayendo es prácticamente en un monopolio. Y como no tenés la capacidad de elegir, vos vas a comprar lo que se te ofrece, punto. En este caso se te ofrece un muy buen sistema de hardware, pero con un software deficiente. Sería así. No lo dije mal. Bueno, en este caso, lo que te está condicionando es el mercado imperfecto, no la falta de información, porque vos la información la tenés. Lo que no tenés es la capacidad de elegir otra cosa. Profe. Sí.
La información incompleta o asimétrica sucede, por ejemplo, con los mecánicos de auto. Suele También. suceder. Es re difícil conseguir uno que no incurra en, ¿cómo dijo usted? Riesgo moral. En un riesgo moral. En realidad con cualquier persona que tenga una profesión técnica, llámese mecánico, técnico de lavarropa o lo que sea. Bien. Profe, le pregunto, Sí. ¿qué término usó aparte de falla moral? ¿Cuál es el otro término? Riesgo moral o Sí. selección adversa. Ustedes cuando les falta información y están consumiendo, están frente a una selección adversa. Gracias. Les prometo que voy a armar un muy lindo power para compensar la clase de hoy. Profe, le comento, o sea, para tener una idea dentro de lo que es mi profesión, Sí. en esto, por ejemplo, a mí me pasa que me llegan clientas que me dicen, sí, la persona ya me hizo un trabajo técnico, pero no me explicó las consecuencias. Me gustaría que me digas cuál es tu profesión primero. Peluquera. Ah, Por ejemplo, por ahí vienen las chicas con el cabello destrozado y me dicen, sí, ya me hicieron, pero no me avisaron que el cabello me iba a quedar así. Eso vendría a ser eso. eso también, sí, totalmente. Eso es una selección adversa. A mí me ofrecen algo, pero no me están diciendo cuáles son las consecuencias. Y el peluquero está incurriendo en un riesgo moral. A mí me agarró uno de esos y me dejó sin pelo. No es por la edad. A mí me pasó lo mismo y me quemaron el pelo. Claro, a veces sí, o sea, las chicas llegan con una imagen de un rubio divino y el cabello no da y se lo tratan de hacer y terminan con el cabello un rubio divino. O cuando yo me voy a la hamburguesería y veo la foto de la hamburguesa y después me encuentro con la realidad. Eso tiene uno que se llama estafa. Bueno, eso ya también es falsa publicidad o publicidad engañosa. Claro, eso te va a decir como una falacia, decían. No, cuidado con el término falacia, Margui. Falacia hace referencia a un razonamiento equivocado. Que en realidad lo que hacemos no es partir de un razonamiento equivocado, sino de una premisa equivocada. Cuidado como usan la terminología. Claro. Bien. Profe. Sí. Una pregunta. Usted dijo que la selección adversa sería la falta de información. El riesgo moral sería una forma o especie de esconder la información en parte del vendedor. El riesgo moral, yo tengo más información que la otra parte y se lo oculto. Yo le estoy vendiendo un auto defectuoso y le oculto el defecto. Yo le estoy vendiendo un tratamiento de peluquería que le va a dañar el pelo y no le advierto de las consecuencias. Eso es riesgo moral. Ahora, si yo le advierto que el pelo le va a quedar quemado, si yo le digo que el motor está a punto de fallar, está saneado. O sea, no hay. Si la otra persona decide comprarlo de propia voluntad, está bien. Pero tiene que estar informada. Por eso hablamos de falta de información. No es que no se pueda, se puede comprar. Yo puedo ir y comprar a una tienda de empeño un artículo de colección, entre comillas, que vale $10.000 y comprarlo por 1.000.000 si se me da la gana y si tengo el millón. Lo importante es que el vendedor a mí me informe que el precio es de $10.000. Después lo que yo arregle con el vendedor es otra historia. ¿Sí? O sea que ahí serían, como usted dijo, los vicios ocultos. Claro, exactamente. Que suele pasar con los alquileres, por ejemplo. Claro. ¿Sucede lo mismo con los productos que están en góndola con un mal precio? No. Eso en todo caso podríamos hablar que es sobre es un tipo de publicidad engañosa. ¿Sí? Publicidad engañosa ustedes tienen cuando el producto tiene dista de lo que se publica, ya sea en cantidad, cualidades o precio. Yo digo que lo vendo a un precio, pero en realidad lo estoy vendiendo a otro, eso es publicidad engañosa. Pero eso ya tiene que ver con otras cosas, no con... O sea, puede generar también fallo de mercado, deberíamos hacer un análisis, le podríamos dedicar una clase particular a lo que es publicidad engañosa, pero pasa que no es algo que estemos habituados a verlo en la materia en general, porque no podemos ver absolutamente todo tampoco. Esperen un segundito, ya vuelvo.
Lo siento, y justo estaba hablando con el licenciado que tuvo un pequeño inconveniente, me estaba informando que no, por eso no pudo acompañarnos hoy. A ver, vamos a leer un poquito el chat. Un ejemplo que sí se ven de cosas que no andan son esas personas que compran celulares y no funcionan para usar soporte como repuesto. Claro, claro, pero ahí no hay ningún vicio oculto. Cuando pone un precio más bajo no suele pasar eso. Gracias, Jesús. Es un problema de eficacia, no es una cosa que más anterior. Lo dimos, ¿no? Ya lo habíamos dado, pero lo puedo repetir rápidamente. Eficacia quiere decir que llegamos a un objetivo. Eficiencia quiere decir que llegamos al objetivo usando la menor cantidad de recursos posibles. Y eficiencia económica, que además de usar la menor cantidad de recursos posibles, los recursos que utilizamos tienen el menor costo económico. Eso es eficiencia desde el punto de vista económico y es la que se toma dentro del enfoque integral de la eficiencia. ¿Sí? Por eso, tenemos el enfoque integral de eficiencia, que es económico, ambiental, institucional y social, y en esos la eficiencia económica está dada por esto que acabamos de dar. Bueno, ¿continuamos? Profe, tengo una duda. Sí. En el caso de la información, o sea, que una de las partes le dé la información a la otra, pero la otra no sea capaz de interpretarla. ¿Cómo sería ese fallo? Y no hay fallo. En teoría yo la información se la estoy dando, pero él no tiene la capacidad de captarla. Definir no tiene la capacidad de captarla. Bueno, no tiene la capacidad de analizarla, o analizar lo que está por... Tendrías que darme un ejemplo porque así a secas no te estaría entendiendo. Yo le vendo, por ejemplo, a usted un microscopio específico. Sí. Solamente necesita para aumentar 2 o 3 veces, o sea, no sé, una letra o algo así, algo preciso. Y todas las otras funciones usted no la va a entender, o sea que yo le estaría vendiendo, o sea, le podría vender cualquiera de los productos y usted no se daría cuenta. Y entonces, ¿para qué voy a comprar un microscopio específico, digamos? Ahí la culpa es mía por ir, es como que yo me quiera comprar una nave espacial para mudarme de país. Profe, a mí este ejemplo que él acaba de dar me recuerda, por ejemplo, mi novio siempre me dice, ¿para qué quiere un iPhone si no lo sabe usar ni un 5%? Claro, bueno, yo vendo teléfono. O sea, claro, bueno, sí, yo le suelo decir lo mismo a mi esposa. No vas a saber usarlo en el 5%, vos porque todas tus amigas tienen, vos también querés, pero no lo vas a saber usar, una cosa así. Claro, bueno, la diferencia con un iPhone, el iPhone se diferencia en el resto de los teléfonos en general por su capacidad de procesamiento. Es un teléfono que se utiliza para poder trabajar en su mayoría. En realidad para las funciones básicas, si uno no lo usa para trabajo es como que sobra un poquito. Pero sirve igual, digamos, cumple en esencia las mismas funciones. La diferencia sería, no sé, que yo me compre una computadora que la quiera para usar mis redes sociales y un procesador de texto, y me compro una computadora que esté preparada para, no sé, correr juegos de determinada categoría, que sabemos que los juegos ocupan computadoras que son muy específicas. Y bueno, si yo me voy a comprar una computadora, él me dice todo lo que tiene la computadora y yo la compro, una computadora específica para usar mis redes sociales, y el problema mío, yo soy el que está comprando, a mí me avisaron que estoy comprando más de lo que necesito. Ahora, si yo le digo, mirá, yo quiero una computadora para usar las redes sociales, y me dicen, usa esta, y me venden como que esa es la adecuada, ahí sí tenemos un problema. Generalmente que necesita en el caso de las computadoras que sean más avanzadas o con determinadas capacidades, ya las hacen armar, van comprando los componentes y las arman. Me pasa con el caso de mi hija que estudia arquitectura y claro, componentes en especial. Necesitan placas de gráfica. En ese caso no sería culpa del comprador también que no tiene la información, porque uno tiene la obligación de informarse. Sí, también. Pero bueno, pero por eso estamos hablando en el caso, yo me voy a comprar un producto y yo digo, bueno, yo necesito esto. Si a mí me informan correctamente, está bien. Si me dicen, déjame poner un ejemplo diferente a ver si se entiende. Yo me voy al médico y el médico a mí me saca el apéndice, pero resulta que yo no necesitaba que me saquen el apéndice.
¿Se entiende? Yo me fui porque me dolía la cabeza. Sacarme el apéndice no me hizo mal, pero yo tampoco lo necesitaba. Con eso creo que vamos a aclarar. Bien. Estamos entonces. Siguiente punto. ¿No hay siguiente punto? Bueno. Inflación y desempleo. Sí, esperen que me están veo con una pregunta acá. ¿Alguien entiende los costos de transacción asimétrica de la información? Me está comiendo el cerebro eso. Enzo. Si ese alguien es el profesor que te tiene que contestar, digamos. No sé si alguien entiende. Mirá, dijimos que en la información tiene que ser simétrica, o sea que todos tienen que tener la misma información. Para eso, la información tiene que tener costo cero, tiene que estar al alcance. Entonces, por eso te está hablando del costo de transacción. El costo para adquirir la información tiene que ser cero, tiene que estar disponible sin más. Por ejemplo, lo que estaba mencionando hoy Diego, que nos decía, por ejemplo, el caso del procesador y los componentes. Esa información está disponible, uno entra a internet y es gratuita. Yo no tengo que estar suscripto a ninguna página, no tengo que pagar un curso para enterarme de eso. Simplemente tengo que investigar un poquito y accedo a la información, porque esa información tiene costo cero. Ahora, si para acceder a esa información yo tengo que estar suscripto a alguna página, o tengo que pagar algún curso, o tengo que pagar un libro, un PDF o lo que sea, esa información ya no es gratuita, tiene un costo. Y yo voy a estar cometiendo un error por no haber pagado el costo de la información. El cuánto cuesta no importa. Lo importante es que no es cero. El costo tiene, para que no haya simetría en la información, el costo tiene que ser cero. Y eso es algo muy importante que lo sepan. ¿Quedó contestado eso, Enzo? Bien. Continuamos entonces. Siguiente causa de los fallos de mercado. Vamos a ver entonces, ya que nadie propone nada, vamos a ver un poquito lo que es externalidades. ¿Sí? De paso nos vamos a ahorrar un poquito, vamos a charlar así, vamos a hacer algo muy breve, después lo vamos a ver en más profundidad cuando veamos recursos naturales como factor de producción. Tenemos que una externalidad, y grábense esto, es una actividad que tiene consecuencias sobre otra actividad con la cual no tiene ninguna relación. Repito, una actividad que tiene consecuencias con la otra sin tener ninguna explicación, ninguna relación. Vamos con los ejemplos. Ejemplos de manual sí los habrá, pero es el más efectivo a la hora de explicar esto. ¿Cómo se llamaba qué cosa? No, externalidad. No es exterminador, ni exterminación, ni exterminio. Es externalidad. Debo ser que no estoy hablando muy claro. Voy a intentar hablar más claro. Lo voy a escribir. Una externalidad. Lo tienen en el programa también. Entonces, yo tengo un campo de girasoles, porque me gustan mucho los girasoles, son muy bonitos. ¿A quién no le gustan los girasoles? Y resulta ser que al lado de mi campo de girasoles se instala un apicultor. El apicultor
no tiene nada que ver con mi campo de girasoles, y mi campo de girasoles no tiene nada que ver con el apicultor. Yo no lo conozco, él no me conoce, nosotros no nos conocemos, etc. Yo me beneficio del apicultor o de su actividad. ¿Por qué? Porque sus abejitas van a ir, van a polinizar todas mis flores y yo voy a tener una mejor cosecha. El apicultor, a su vez, se va a beneficiar de mi campo de girasoles porque todas sus abejas van a tener flores que ir a polinizar para hacer más miel. Entonces, hay dos actividades que ninguna se relaciona con la otra y se benefician mutuamente. O sea, tenemos una doble externalidad. Una actividad, dos actividades que se benefician mutuamente es doble. Porque si el beneficio fuese en un solo sentido, también tendríamos una externalidad. ¿Sí? Bien. Esto es un claro caso de externalidad positiva, porque las hay de dos clases, positivas y negativas. Ahora, yo vivo en un edificio, nuevo ejemplo. Tengo a alguno de ustedes como vecino. Y cuando digo alguno de ustedes me refiero a los que son más jóvenes. Y le encanta poner música a las 3 de la mañana. Y hacer fiesta. Y ponerse a tomar. Y a bailar. Y a hacer ruido. Y yo a esa hora estoy tratando de dormir. ¿Qué tenemos ahí? Una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque la actividad de ustedes, llámese fiesta, me está impidiendo dormir a mí y me está perjudicando. ¿Sí? Igual, estoy pensando que me equivoqué cuando dije actividad, porque puede ser cualquier persona, perdón, cualquier cosa. Como por ejemplo, así como puede ser una fiesta, también puede ser un animal. Mi vecina puede tener un canario que se le da por cantar a las 3 de la mañana y ese canario a mí me está perjudicando. Un río contaminado. Aunque como estaba los residuos de las fábricas. Los residuos, la contaminación en general. ¿Se entiende entonces? Uno no tiene ningún tipo de relación con la actividad, pero se ve perjudicado o beneficiado. ¿Sí? Sí, pero que se entiende. Eso es una externalidad. ¿Y por qué genera fallos de mercado las externalidades? ¿Se pusieron a pensar en eso? Alguien queda perjudicado. Bien, ¿y entonces? ¿No hay equilibrio de mercado, profe? Y el equilibrio ya le dije que es relativo. El equilibrio puede no darse por lo más frecuente que el mercado no esté en equilibrio. No necesariamente eso lleva a un fallo de mercado. Normalmente sí, pero con pinzas. Profe, porque afecta también el trabajo, digamos, o la actividad de una persona. Por ejemplo, en el caso que usted recién explicó, afectaría su trabajo, por ejemplo. Muy bien. Háganle caso a su compañera Laura Cruz. ¿Qué dijo? Porque alguien tiene que asumir el costo. La externalidad aumenta los costos. ¿Y de qué costo hablamos? Normalmente hablamos de contaminación cuando hablamos de esto. Por eso en el estado de eficiencia, en el cuadro de eficiencia, nosotros ponemos la eficiencia ambiental, porque no ser eficiente ambientalmente nos trae este problema de externalidades. ¿Alguien vive cerca de la Tipoití? Profe, ahí podría ser un ejemplo las lluvias con los campos. No, eso es un hecho natural, no hay ninguna actividad humana de por medio. Profe, en el caso que tienen las abejas, la fumigación, para el control. La fumigación. Bueno, supongamos ahora que alguien vive cerca de la Tipoití y la Tipoití de repente empieza a trabajar a todo trapo y no tiene ningún tipo de recaudo y empieza a sacar vapores nocivos.
vamos a tener una buena parte de la sociedad que va a estar perjudicada porque se va a enfermar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo tengo todo un barrio que se enferma, va a haber todo un barrio de personas que no va a ir a trabajar. ¿Quién paga el costo de eso? ¿Quién paga el costo de los hospitales que van a atender esas personas, de los remedios que van a comprar esas personas para recuperarse, en caso que se puedan recuperar? Y así, ¿quién cubre el costo de eso? Porque eso cuesta y cuesta plata. No es que me cuesta nomás de que, ay, sí, me voy a tener que... No, 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 cuesta plata. ¿Quién lo paga? Literal, muy literalmente. ¿Quién paga eso? El gobierno. El gobierno, la persona social. El problema es que el costo no lo está afrontando la persona que generó el problema. Ese es el problema con la externalidad. Ese es el problema con la contaminación. Claro, pero es una externalidad y si no hay leyes que amparen eso, pero por eso también tenemos... Y tienen que haberlas. Ahí estamos. ¿Y el Estado regula esas leyes? Sí, hay, pero... Ahora bien. Hay que pelear con la misma empresa. En el caso de que la persona que generó ese problema se haga cargo de los costos que generó, ahí deja de ser una externalidad. Claro, pues está saneado. Y eso es lo que dice la Constitución en el artículo 42, 3. ¿Quién me ayuda con eso? 43, si mal no me equivoco. O 42. Entré a dudar. Cuando habla sobre el daño ambiental, que debe ser reparado, cómo se trata. ¿Cómo se hace operativo esto? No lo dice. Pero dice sí que hay que afrontar el daño, hay que remediar el daño rápidamente. Pero, profe, por ejemplo, si la tipo Haití afronta esos gastos, digamos, sí, sigue siendo una externalidad porque, por ejemplo, hay gente que queda enferma, digamos. No, pero si cubre el costo ya no es externo, ya interviene dentro del problema. Por más que muera una persona, deja de ser una externalidad, digamos. Y una persona no la revive nadie, pero justamente a las externalidades lo que se busca es que se internalice el costo que se genera con la contaminación. Si yo pago, a ver, si yo prevengo la contaminación poniendo filtros a las chimeneas, si yo pago una multa o pago para un canon para el servicio médico, yo lo que estoy haciendo es internalizando el costo de mi impacto ambiental. El costo, ¿sí?, económico, digamos, porque por ahí la salud no tiene... Sí, bueno, pero justamente estamos hablando de esto, es una clase de economía. O sea, hablamos de costo económico para hablar del costo moral de la vida de una persona y no existe... También tiene costo económico. Y sí, o sea, lo ponemos en términos económicos, pero si nos queremos poner en un punto de vista más filosófico, y no es incalculable el valor. Pero bueno, es lo que hay. Esa discusión se había planteado fuerte con el tema de las pasteras hace unos años, con el gobierno de Entre Ríos y Corrientes, creo que también no, estaba... y todo el tiempo, en todas partes del mundo. A ver, sí. Fíjense ustedes lo que pasa hoy en día con el Amazonas en Brasil. Todas las sociedades reclamándole a Bolsonaro, diciéndole, deje de talar el Amazonas. ¿Y Bolsonaro qué les contesta? Que es una actividad económica para el país. Por eso ¿Ustedes quieren que yo no pague, que yo no tale mi bosque? Para mí es un recurso económico. Denme el dinero que yo gano con eso y lo dejo de talar. No hay problema. Ahora, podemos discutir en términos filosóficos, si está bien, si está mal, cosas, pero la discusión económica va por ahí. Eso es por ejemplo, disculpe que siga insistiendo, pero como que las muertes también son, y las enfermedades son costos económicos también, irreparables a veces. Sí. Y eso pasa en Brasil justamente con el tema del COVID. Por ejemplo, él dijo que hay que realzar el tema de la economía. En Brasil, Bolsonaro dijo que hay que... ¿Ustedes quieren ver el costo económico de la vida de una persona? Yo les recomiendo que entren en Google y busquen
desguace de barcos en Bangladesh. Y ahí díganme cuánto vale la vida de una persona. Les invito a que busquen lo que es un desguazadero de barcos en Bangladesh y ahí van a ver lo que vale realmente la vida de una persona. Esto es una discusión mucho más amplia, pero también es algo que tiene que darse por ahí, o pueden darlo. No quiero detenerme a hacer demasiada filosofía dentro del curso, porque no nos vamos a ir mucho de tema, pero lo que ustedes tienen que empezar a entender, esto es algo que yo dejaba ya más para la segunda parte de la materia. Primero entender que nosotros estamos estudiando Derecho, ¿sí? Y esto creo que es algo que por lo menos lo mencioné vagamente. ¿Cuál es la finalidad del derecho? ¿O cuál es el sustento del derecho? Y ahora les voy a hacer una pregunta así para aclararlo y que quede del todo. ¿Existe el derecho de los animales? ¿Tienen derecho los animales? Hay una ley. Yo no pregunté si hay leyes, yo pregunté si los animales tienen derecho. Sí, tienen. Sí, sí hay. De hecho, los animales no son considerados también personas, no personas jurídicas, personas. No. Bien, bueno, ahora los voy a silenciar a todos y les voy a contestar. En algunos países nomás. Ahora los quiero silenciar y que me dejen darle una explicación. Los animales no tienen derechos. Y esto es algo que choca y choca mucho. Y le puede parecer mal a muchas personas, pero la realidad es que un animal no tiene derechos. Primero y principal, yo voy a dar una explicación de que se lo considera una cosa, pero no va por ahí. Justamente porque no son personas, no son sujetos de derecho. ¿Y por qué no son sujetos de derecho los animales? Porque no tienen capacidad de ejercer poder, lisa y llanamente. El derecho es la norma emanada del Estado. El Estado es la forma de administrar poder. Los animales no pueden ejercer poder, por lo tanto, no tienen derechos. Pero, profe, ¿cómo va a decir semejante cosa? Sí. Y si les queda duda, pregúntense lo siguiente: ¿por qué un perro tiene más derechos que una vaca? ¿Por qué? ¿Por qué en Argentina un perro tiene más derechos que una vaca? ¿Por qué en India una vaca tiene más derechos que un perro? Porque es una construcción cultural. Somos las personas, perdón que los interrumpa, pero déjenme terminar, son las personas, los sujetos de derecho, los que tienen ejercicio del poder, los que pueden determinar las normas, quienes dictaminan cuáles son las normas y cuáles son los derechos. Entonces, el derecho no está en el centro de imputación del animal, sino está en la sensibilidad de las personas a quienes afecta. A nosotros, en Argentina, nos afecta el maltrato a un perro. Por eso, protegemos al perro. En la India, nos afecta a la sensibilidad el maltrato a la vaca y por eso protegemos a la vaca. Pero en ambos casos es el derecho de las personas a no ver afectada su sensibilidad frente a determinados animales y no el animal por sí mismo quien ejerce un derecho. Esto les puede sonar un poco enredado o complicado, pero tiene que ver con la naturaleza misma del derecho y es algo que lo deberían estar estudiando en la introducción. Cuando ustedes le dicen... Sí. ¿Por qué entonces, si el derecho, o sea, lo tenemos los seres humanos, yo creo que debe ser por ser humano nada más, tenemos el derecho ese, porque los chicos o las personas con capacidades diferentes no tienen ese poder de decisión o poder de ¿cómo usted dijo? Justamente. Exactamente, ni más ni menos. Y porque somos las personas que ejercemos poder, la que le otorgamos derechos. Yo tengo una hija discapacitada, una hija autista, y ella por sí misma no puede ejercer ningún tipo de derecho. Es más, no tiene la capacidad del ejercicio de sus derechos, la capacidad del ejercicio de sus derechos la tengo yo.
¿Sí? Ella no ejerce sus derechos por sí misma. Recién me mencionaban algo de un fallo. Yo sé que esto por ahí da para la controversia y para que alguno se enoje. Ya veo que me están gritando por el coso. No son sujetos de derecho. Por más fallo histórico que digan que hubo, eso no lo hace real. A ver, en la Alemania, después de la guerra, les voy a ir con un caso aún más contundente para que esto se entienda. Si la Segunda Guerra Mundial lo hubiesen ganado los nazis y no los aliados, seguramente todos los actos barbáricos que hubiesen cometido se hubiesen confirmado en vez de haber sido condenados. ¿Por qué? No es que hubo una declaración y un reconocimiento de los derechos humanos universales preexistentes, etcétera, etcétera. No, hubo un ganador dentro de la guerra que deslegitimó todos los actos del otro. De haber sido a la inversa, hubiese sido lo mismo. Los nazis hubiesen dado por válido sus hechos y hubiesen dado por inválido todos los actos de contra los derechos humanos que han realizado a lo largo de la historia los Estados Unidos, que hasta entrado en el nuevo milenio han reconocido vejación a los derechos humanos dentro de Guantánamo. Pregunta, ¿alguien alguna vez cuestionó a los Estados Unidos por no atender a los derechos humanos? No. Y eso que Obama en persona en una conferencia tuvo que reconocer que se violentaron los derechos humanos en Guantánamo. ¿Por qué nadie va por los Estados Unidos? Sencillo, porque tienen poder. Entonces, lo que tenemos nosotros es que el derecho es la forma en la que ejercemos el poder. ¿Dónde está el poder? Es otra pregunta, es otra discusión. ¿Cómo lo ejercemos? Es otra discusión. Pero en definitiva, cómo ejercemos el poder en la sociedad es lo que importa y lo que determina el derecho. Y un fallo puede decir ser muy bonito y decir todo lo que quiera y puede inclusive violentar la Constitución. Fíjense ustedes si no lo que pasa todos los días, sin ir más lejos. Nosotros adoptamos normas, inclusive hoy en día con la cuarentena se han violentado un montón de normas constitucionales y lo hemos dejado hacer. ¿Por qué? Por la necesidad del Estado. El Estado se encontró una necesidad y lo que hizo fue usar el poder del Estado propio inmanente para violentar las normas, inclusive normas constitucionales. Entonces, yo puedo decir que hay normas y garantías constitucionales, pero al mismo tiempo se violentan por una pandemia. ¿Y por qué? Y en resumidas cuentas, porque se puede. Porque hay poder. Y hay capacidad de ejercer el poder. Bien. Nos fuimos. Ya me anticipé que esto iba a pasar, nos fuimos de este tema. Ah, ¿viste, Luciano? No vale absolutamente nada. ¿Y dónde están los derechos humanos ahí? No existen. Lo mismo que en África. Por eso hay que ampliar un poco el horizonte. Ustedes son estudiantes de Derecho de primer año. Traten de ver un poquito más allá del árbol. Y vean la realidad cómo funciona. Eso los va a hacer mejores abogados. Sí. Dentro de los 6 fallos básicos que mencionaba Pareto, usted agregó corrupción. Sí. ¿Eso es un fallo aparte o está encasillado? Los fallos que vemos en caso, no, la corrupción afecta a la eficiencia. Vamos a hablar un poquito de corrupción ahora. Afecta la eficiencia directamente desde el punto de vista institucional. ¿Sí? Entonces, ataca la institucionalidad. ¿Cuál es el problema con esto? Vamos a poner un ejemplo. Yo llamo a una licitación, ¿sí? Esta licitación tiene por finalidad el control de regulación del Estado frente a determinados monopolios para el ofrecimiento de un servicio. Ya estudiamos cómo los monopolios se hacen de manera legal cuando se oferta un servicio por razones de economicidad, ¿sí? Bien. Supongamos que llamo a licitación. Yo soy el señor que da la licitación. Y yo, como el señor que da la licitación, mando los pliegos y de repente
la licitación la gana no quien tenía mejor precio u ofrecía mejores condiciones, sino aquel que me hizo un regalo más bonito. Y como me hizo un regalo más bonito, no le importó tener mejor precio o mejores prestaciones. Pregunta, ¿quién se perjudicó? El Estado. El consumidor. El Estado no, el consumidor. Consumidor. Porque ese servicio va a ser ineficiente debido a que yo se lo di al que me dio el regalo más bonito y no al quien tenía mejor precio. Podría ser un ejemplo, podría ser el oligopolio en cuanto al transporte urbano en la ciudad de Corrientes. El transporte urbano en la ciudad de Corrientes tiene, bueno, partamos de una base. El transporte urbano es por definición un monopolio. Esto yo creo que lo teníamos que tocar en algún momento. El problema es que tiene, la empresa ERSA tiene muchas líneas de colectivo, pero en sí es un monopolio. Es inherentemente un monopolio el servicio de transporte urbano de pasajeros. ¿Por qué? Porque cuando yo me quiero ir de un punto A a un punto B, yo me tomo una sola línea y un solo ramal. No existen dos líneas que hagan el mismo recorrido. No existe. Esto tiene una razón. El colectivo tiene la finalidad de brindar transporte público y para ello tiene que funcionar bajo determinadas normas. ¿Cuáles son esas normas? Por ejemplo, la frecuencia y el horario. Yo tengo que funcionar durante todo el horario con una determinada frecuencia, garantizando una determinada calidad de servicio. Entonces, como yo le voy a exigir a alguien todo eso, al mismo tiempo le doy la capacidad que solamente él haga ese servicio. Ahora, alguien más si quiere transportarse puede ir en bicicleta, en auto, en remis, en lo que sea. En Corrientes pasa la particularidad de que muchas de estas líneas están bajo una sola empresa. Hay que ver eso, después hay que ver si eso tiene o no incidencia a la hora de una licitación. Si todo se cumple según norma, no es un problema. Ahora, si de repente vemos que, no sé, por dar un ejemplo, eso conlleva a que haya una audiencia pública con determinados beneficios, sí tenemos un problema. Pero en principio eso tendría que ver con un acto de corrupción en sí mismo y no con el hecho de que esa persona tenga todas las líneas. Yo puedo tener todas las líneas, todas las líneas urbanas de Corrientes, pero si a mí me dicen, che, adaptate a esto, y yo le digo, no, y dicen, bueno, se lo doy a otro, y todo el sistema funciona, no es diferente a que yo tenga una o todas las líneas. Sí tiene que ver con el hecho de que yo pueda poner dinero en manos de alguien y garantizarme esas líneas, pero eso es independiente del monopolio de las líneas. No sé si se entiende esto. Hay un problema con la corrupción, no con los monopolios de las líneas urbanas de colectivo. No sé si soy claro. Claro, sí. Profe, yo tengo una consulta con respecto a que ya que entramos en el tema de líneas de colectivos. Por ejemplo, pasó algo hace no mucho tiempo con el tema de si es positivo o es negativo, porque la corrupción, porque, por ejemplo, Pharmacity tenía la línea de colectivo de Chavo Corrientes. Pharmacity. Sí, University, perdón, University. Bueno, lo que pasaba con University es que tenían una línea de transporte muy ineficiente. Mati. Te voy a acordar, Mati. Lo que pasaba con University, porque yo ese tema conozco de sobra. Lo que pasaba con University que era una línea ilegal. ¿Sí? Era una línea que no estaba validada por el Estado, que trabajó demasiado tiempo de manera ilegal sin que nadie le diga nada, porque hay hubo una especie de vacío legal, / malas intenciones, / corrupción en el medio. ¿Sí? Por eso vos te subías a una University y se caía a pedazos. Se paraban el puente y no tenía. Y si algo le llegaba a pasar a alguien arriba de esos colectivos, no sé quién se iba a hacer cargo, porque no tenían seguro, no tenían autorización, es como que yo el día de mañana agarre mi auto o me compre un colectivo y empiece a hacer el recorrido urbano público de colectivo y a mí nadie me diga nada de repente. ¿Por qué nadie me dice nada? No lo sé.
Pero eso es lo que pasó con University, no era un servicio legal. Profe, acá en Chaco sucede lo mismo, pero no se siguen las normas, hay un pésimo servicio de colectivo. Y sí, eso en todos lados, en realidad no se sientan exclusivos. No se sientan exclusivos en ese tema, en todos lados. Pero bueno, ahí está el Estado que debería cumplir su función de contralor y ver que se cumpla en tiempo y forma los servicios. ¿Sí? Bien. ¿Esto va a estar en el Power que va a preparar usted, profe? Sí. No sé si toda la explicación, lo de la explicación de cómo funciona el derecho y el poder, seguro que no, pero todo lo demás sí. Sí, o sea, todo estas 6 o 7 sí, mercado van a estar. Sí, lo vamos a poner. Sí, se nos está yendo la hora. Sí. ¿En dónde sube sus Power? En los aulas virtuales ya lo voy a subir. Entre hoy ya no, porque ya se va a hacer tarde. Yo mañana ya. ¿Sí? No, yo les subí un par y les voy a subir para mañana, para la tarde ya van a tener todos los Power subidos, no se preocupen. Pero no encontramos, profe, eso es lo que le estamos preguntando. Ahora yo voy a revisar. Ayer yo mañana a la mañana ya reviso, no se preocupen. Yo ayer estuve revisando cosas y están los Power. De cualquier manera, reitero, yo mañana a la mañana ya me he liberado del resto de las cosas, así que me voy a dedicar a ustedes, le voy a dedicar 6 horas a ustedes y voy a asegurarme que todo esté en orden y que tengan el material para estudiar para el lunes. Muchísimas gracias, profe. No. Gracias, no me pagan por eso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? Ya me perdí un poco de lo que ya vimos, así que díganme qué falta ver. Profe, le decía que los Power están, solamente que cuando uno entra te pide la autorización para descargarlo directo al móvil en que uno esté conectado, porque yo anoche lo estuve viendo y me bajaba directo a la computadora. Bien. Ahí Salomé levantó la mano. Profe, yo le quería consultar sobre la modalidad del examen. Múltiple choice. Muchas gracias. ¿Inflación y desempleo puede ser? ¿Qué cosa? Ah, seguro, sí. Inflación y desempleo no sé si vale la pena que lo veamos ahora porque eso va a entrar directamente cuando veamos macro, pero la inflación y desempleo claramente, la inflación sobre todo. La inflación bienes porque públicos también. distorsiona, Bienes ya vamos públicos. a ver bienes públicos. Voy a hablar un poquito de inflación y desempleo primero. La inflación, por un lado, distorsiona los precios, ¿sí? Entonces, al distorsionar los precios, esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos inflación. Pero ¿a quién afecta? Vamos a hacer un análisis fácil, digamos. ¿A quién afecta más la inflación? Consumidor. Al asalariado. Al asalariado, el que tiene un sueldo fijo. Si yo tengo un sueldo fijo, la inflación sube, a mí no me sube en el sueldo automáticamente. Si yo tengo un comercio, más o menos, puedo ir adaptando los precios. Si yo tengo una empresa, me puedo adaptar a un mejor, o si soy trabajador por cuenta propia. Pero si yo tengo un sueldo fijo, se me complica. Entonces, entra esto que tengo que empezar a elegir qué bienes consumo y eso claramente afecta el equilibrio de mercado. También afecta el equilibrio de mercado que no hayan precios de referencia. Entonces, la asignación se vuelve totalmente ineficiente. Lo mismo sucede con el desempleo. Si hay mucho desempleo, no hay capacidad de consumo, no hay demanda, se afecta el equilibrio de mercado. Acuérdense que una de las cosas que hacía variar el desplazamiento de la demanda era el tamaño del mercado y el ingreso de los consumidores. Eso en cuanto a inflación y desempleo. No quiero ahondar demasiado en el tema porque lo vamos a ver con más detalles cuando veamos macro. En cuanto a los bienes públicos, ¿cómo los bienes públicos afectan a los mercados? Bueno, el problema con los bienes públicos es que justamente, como su nombre indica, son públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son excluyentes.
y grábense esa palabra, no son excluyentes. Yo no puedo excluir de su uso o goce a nadie, porque son públicos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Yo tengo un foquito en la vereda de mi casa. Yo pago el impuesto a la luz por el foquito que está en la vereda de mi casa. Ahora, pasa alguien que no paga impuestos. ¿Yo le puedo colocar una sombra para que no le aproveche la luz? No. Hay una plaza. La mitad de la gente paga impuestos y la otra no. Yo puedo colocar una valla para que no entre y preguntarle, a ver, ¿usted paga sus impuestos? Si usted no paga sus impuestos, yo lo saco de la plaza. No. Entonces ahí tenemos lo que se conoce como el consumidor parásito. Yo no puedo excluir del uso de los bienes públicos a quienes no pagan por ellos. Por eso genera una falla de mercado. ¿Está? Bien. Creo que eso era todo, si no me olvidé de nada. Si me olvidé. Yo no entiendo lo que sigue después el teorema de Cos. Profe, faltaría competencia imperfecta y mercado incompleto, creo. No, mercado incompleto fue lo primero que hablamos y competencia imperfecta es lo de los monopolios y oligopolios. Que claramente es, en el caso de los monopolios se tiene poder sobre el precio y en los oligopolios hay que cuidarse de que no haya colusión para que no haya eso. Que no haya poder, que no haya dominio de algunos pocos sobre el mercado, porque claramente lo van a hacer en su beneficio. Ese es el mayor riesgo de que no exista intervención del Estado, el oligopolio y el monopolio, o que los oligopolios se transformen en monopolios. Que es lo que charlábamos hace un rato con el caso de Microsoft y el sistema operativo. ¿Se acuerdan? No tenemos un problema de falta de información, tenemos un problema de monopolio / oligopolio. Yo sé que me están, perdón por la expresión, yo sé que me están cagando, pero no puedo hacer nada al respecto. Eso es un monopolio. O un oligopolio que se comporta como monopolio. ¿Está? Sí, profesor. ¿Se acuerdan? A ver, si repasan las características de la competencia perfecta, van a ver que el primero es la atomización. El primero y el más importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mercado atomizado, ¿para qué? Para que nadie tenga control. ¿Control sobre qué? Sobre el precio. ¿Sí? Nadie tenga control sobre el precio, sobre todo. Eso es lo más importante. Y ahí tiene que estar el Estado cuidando que los mercados no se comporten de manera monopólica. Porque si no, lo que va a pasar a tener poder no es el Estado, sino que es el mercado. Y el mercado va a determinar las reglas de juego. Y lo peor de todo, que no va a ser el mercado en su conjunto. Va a ser quien tenga control de mercado en el monopolio. Y uno de los problemas de la economía del mercado es que tiende al monopolio. El sistema de acumulación tiende al monopolio, tiende a la acumulación del poder. Por eso es que es importante que esté el Estado para regular que eso no pase. Los países de primer mundo tienen los sistemas de regla y de competencia más duros y que más afectan a los monopolios y que más cuidan que esto no pase. Fíjense uno, si ustedes busquen el caso de la compra, que pasó el fallo de la compra de Microsoft, perdón, de la compra de Apple por Microsoft. Perdón, no era Apple, era IBM. ¿Qué pasó cuando Microsoft quiso comprar IBM? Busquen el fallo, no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque iba a ser monopólico. Y no se lo permitieron. Y Microsoft ya es monopólico. Imagínense, oligopólico en realidad. Imagínense si compraba IBM en su momento. Bien. ¿Algo más? Claro, el agua y la luz, pero ya habíamos explicado en su momento cuando dimos morfología del mercado que
El agua y la luz son monopolios legales, están dictados por el Estado por lo ineficiente que sería que más de una empresa suministre esos servicios. ¿Estamos entonces? No va a tener tiempo para explicarnos el teorema, ¿no? Ah, el teorema de Cos, perdón, se me estaba olvidando. El teorema de Cos es una de las soluciones privadas. Nosotros dijimos que en general el Estado está para regular. También existen las soluciones privadas. El teorema de Cos es una solución privada al... Pasa que el teorema de Cos sería bueno explicarlo con un gráfico, una imagen que ahora no la tengo a mano. Es una solución privada a las externalidades. ¿Sí? Entonces, pero esto sépanlo porque es importante. Hay dos requisitos. Primero, que los derechos estén claros. Y segundo, que el costo de las transacciones sean cero. Son los dos requisitos. ¿Puede repetir los requisitos, profe? Sí. Que los derechos estén claros. Y que los costos de transacción sean igual a cero. ¿Qué es esto de los costos de transacción? Es una terminología que yo imagino que les puede costar un poquito, pero cuando hablamos de transacciones, estamos hablando de comercio, estamos hablando de intercambio, ¿sí? Voy a ver si se los puedo explicar. Yo creo que en YouTube, en Internet, por ahí está también. Es un ejemplo muy simple, muy bien pensado respecto de los costos de transacción en una situación de externalidad. ¿Profe, no le van a cortar la clase por la hora? Me quedan unos minutillos. Si no, yo les subo esto en el Power, digamos, se los voy a subir, y si hay algo que no entiendan, me lo consultan por el aula o vemos cómo lo hacemos. Está la casa A. Ustedes imaginen que este cuadrado es una casa y que este cuadrado es otra casa. Son dos propiedades diferentes, cada una con perfecto derecho sobre su propiedad. Es decir, nadie puede exigirle nada al otro, de ningún tipo. ¿Está? Bien. En esta casa de aquí abajo tiene un árbol, que es esta línea que está acá. ¿Sí? Esto es un árbol. Este árbol tapa la vista de la casa de arriba. ¿Sí? Los derechos de propiedad están claros. La casa de abajo tiene derecho a tener su árbol sin que la casa de arriba pueda decirle nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que la casa de arriba no tiene vista al lago, supongamos que acá hay un lago, porque el árbol se lo impide. ¿Qué va a pasar? Acá lo otro que necesitamos es tener muy claro, que es algo que se va a dar, cuál es el nivel de satisfacción que aporta a cada uno. Es decir, qué nivel de satisfacción le da la vista a la casa de arriba y qué nivel de satisfacción le da el árbol a la casa de abajo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces vamos a suponer que el árbol da un nivel de satisfacción de 500. La vista da un nivel de satisfacción de 100. ¿Qué va a pasar acá? Según el teorema de Cos, acá va a haber una solución que va a ser la más eficiente. ¿Por qué? Porque si yo digo que el árbol tiene un nivel de satisfacción de 500, quiere decir que va a aceptar 500 o más para pagar para que le paguen para cortar el árbol. Es decir, si yo soy el dueño del árbol y yo evalúo mi satisfacción en 500, no voy a aceptar menos de 500 para cortar el árbol. ¿Se entiende? Y si yo soy el dueño de la casa de arriba y evalúo mi satisfacción a la vista en 100, no voy a pagar más de 100 para que
para que se corte el árbol. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución sería que la casa de abajo le pague 100 a la casa de arriba. Entonces, la casa de arriba tiene cubierta su satisfacción a la vista porque le pagaron 100 y la casa de abajo tiene su satisfacción el árbol, que es 500. Es decir, en total hay 600 de satisfacción. ¿Se entiende ahora? Eso es el teorema de Coase. Yo les voy a revisar, se los voy a plantear de otras maneras. ¿Qué pasa si variamos los roles? Si se evalúa más la vista que el árbol, y seguramente entonces la casa de arriba va a pagar para que, supongamos que es al revés, entonces la casa de arriba va a pagar más de 100, pero menos de 500 para poder tener la vista, y en ese caso podríamos pagar, no sé, 250, la casa de abajo tiene más dinero de lo que le vale el árbol, y la casa de arriba tiene su vista. ¿Se entendió esto? Más o menos. Sí, no profesor. Si no se entendió todo, yo lo voy a pasar al Power, pero la idea es esa. La idea es esa, que el teorema de Coase plantea la solución a los problemas de externalidad. ¿Cuál era la externalidad? El árbol que me impide la vista. Yo no tengo nada que ver con el árbol, pero el árbol a mí me da una externalidad negativa porque me impide ver. ¿Cuál es la solución? Con los costos de transacción cero. Es decir, nosotros acordarnos cuesta cero. No es que no haya un pago, no es que no haya un costo. Claro, uno le tiene que pagar al otro. Eso es seguro. Lo que cuesta cero es la transacción, el ponerse de acuerdo. ¿Sí? Profesor, ¿los gráficos también van a entrar en el parcial? Gráficos no se toman, pero porque es un multiple choice, empecemos por ahí. Ah, pero perfecto. ustedes tienen que estar manejando los gráficos para poder manejar la teoría. Si yo les hago una pregunta de desplazamiento, ustedes tienen que poner A, B o C, tienen que saber cómo funciona el desplazamiento, o no lo van a poder hacer. Sí. Bien. Bueno, hasta acá por la clase de hoy. Terminamos. Yo les voy a subir el Power y voy a estar atento a las dudas de ustedes. ¿Sí? Así que ¿El lunes hasta qué tema entraba, profesor? 1, 2 y 3. Así que bueno, nos vemos el lunes. Estudien y repasen. Cualquier duda, por favor, dejen de prender los micrófonos, que hay mucha interferencia. Nos vemos el lunes. Cualquier duda me lo consultan por el aula virtual o por el correo. Voy a estar atento en estos días. ¿Sí? Y voy a subirle mañana a la mañana, le subo los Power. Bien, nos vemos entonces. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, felices Pascua. Felices Pascua.